Buen día. En este pequeño video vamos a platicar acerca de algunas funciones que nos van a servir para la generación de nuestras plantillas generadoras de números pseudo-aleatorios. Estas funciones nos van a servir para que ustedes puedan darse una idea de cómo deben de generar sus plantillas. Las plantillas a las que me refiero van a ser algo como lo que está aquí en pantalla, en donde vamos a tener de cada uno de los algoritmos de generadores de números pseudo-aleatorios. Si observan, yo tengo, por ejemplo, el algoritmo de cuadrados medios, a donde le tengo que dar un número raíz o un número semilla, y en automático mi plantilla genera números pseudo-aleatorios. Así para cada método. Necesito entonces que ustedes puedan generar sus propias plantillas para llegar a este resultado. Obviamente todo lo que tenemos aquí está formulado. Ustedes van a idear la forma para que eso suceda. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a explicar las funciones. Las funciones que vamos a platicar se llaman par, impar, largo, extrae, concatenar y residuo. La función par, como su nombre lo indica, nos ayudará a definir si un número es par o no. Voy a evaluar entonces este número 23.561. Anoto igual a es.par, abro paréntesis, hago referencia a la celda donde está el número y cuando yo le dé enter me debería de dar falso. Eso significa que el número no es par. Si yo corro la fórmula, recuerden que para correr la fórmula nos ubicamos en la esquina de la celda y arrastramos, vamos a ver que el primer y segundo número sale falso y el tercer número sale verdadero. El tercer número es par. La siguiente función es la función impar, lo opuesto a la anterior. Es punto impar y me va a dar verdadero cuando el número es impar y falso cuando no lo es. Si recordamos en nuestros algoritmos es muy importante saber si el número es par o no, porque dependiendo de ello van a ser los dígitos que voy a extraer, para que pongan atención y vayan imaginando en dónde podemos utilizar estas funciones. Después tenemos la función largo. La función largo me ayuda a medir el número de caracteres que tiene una cadena. Es decir, si yo voy a evaluar este número que tengo aquí, pues voy a poder conocer cuántos dígitos tiene el número. Para utilizar la función doy igual largo y hago referencia a la celda. Esta función no solo sirve con números, también puede ser con texto. Puede medir cuántas letras tiene una cadena o una palabra que está situada en una celda. Cuando yo doy enter me va a decir que el largo de este número de esta cadena es de 5. Arrastro mi fórmula y voy a conocer. Si por ejemplo yo acá le cambio el número, pues ya voy a saber cuántos caracteres tiene mi cadena. Enseguida voy a pasar a la siguiente función. Esta se llama extrae. Esta función me va a permitir a mí extraer algunos elementos de una cadena. Por ejemplo, yo le voy a decir extrae y me pide de dónde voy a extraer. Le digo de esta celda. ¿Dónde voy a iniciar a extraer? Yo quiero extraer el número 35. ¿Sí? Tenemos este número y solo quiero el 3 y el 5. Entonces la posición de donde va a iniciar a extraer es la segunda, la número 2, el lugar que ocupa el 3. Y luego dice número de caracteres. ¿Cuántos caracteres necesito? Pues necesito el 3 y el 5, entonces voy a necesitar 2.
doy yo de Enter, voy a tener el número 35. Si yo quisiera de este segundo número el 3 y el 4, pues voy a colocar extrae, le hago referencia a la celda, la posición inicial va a ser 1, 2, 3 y necesito del 3 y el 4 van a ser 2 dígitos. Le doy Enter y ya tengo el 34. Y así, si yo quisiera, por ejemplo, de este último número, el 8, el 9 y el 5, que serían los dígitos del centro, yo le digo, necesito de este número, desde la posición 2, 1, 2, 3 dígitos. Y esta función es muy importante y muy útil para la generación de nuestras hojas en Excel, que van a representar los algoritmos de generación de números pseudo-aleatorios. Después tenemos la función concatenar. Esta ya la conocíamos, ya en algún momento la platicamos. Esta función me sirve para unir cadenas de texto o números o una combinación entre ambas. Yo puedo decir, entonces, concatenar y me pide el texto 1, voy a concatenar una frase. Aquí es muy importante que recordemos que si vamos a colocar texto, tengo que colocarlo entre comillas. El número, cierro las comillas, coma para separar, comillas vacías para dar un espacio. En algunas versiones he visto que no es necesario abrir y cerrar las comillas, con que le den aquí al final de la frase un espacio, lo reconoce. Entonces ponemos comillas, el número, y voy a hacer referencia a esta celda. Como es una celda, no hace falta ponerla entre comillas. Doy coma, el número, abro comillas para dar espacio, es par y va a evaluar le digo la respuesta que me dé. Si se dan cuenta, estamos uniendo diferentes cadenas de texto y celdas. Aquí podemos unir cuantas necesitemos. Cuando yo le dé a Enter me va a decir el número, y estoy haciendo referencia a este número, es par y me dice falso. Si por ejemplo yo aquí le cambio a un número diferente, en automático me está cambiando el enunciado. Aquí recordemos que cuando evaluamos en nuestro algoritmo si el número de dígitos es par o impar, algunas veces tenemos que agregar un 0, otras veces no es así. Entonces la función concatenar podría ayudarnos por ahí. Y por último, vamos a platicar de la función residuo. Esta función es muy importante para el último algoritmo, para el algoritmo lineal. Si ustedes recuerdan, en el algoritmo lineal no tomábamos dígitos del centro. En ese algoritmo nosotros utilizamos una función que se llama módulo, que el módulo no es más que el residuo de una división. Si recordamos, en el apunte veíamos que yo podía poner 100 mod y entre paréntesis poníamos el valor de m, por ejemplo acá m vale 3, y para llevar a cabo o tener el valor o el residuo de esto, teníamos que dividir 100 entre 3 y obteníamos un valor entero con decimales. Restábamos el valor entero, que en este caso nos da 33.33333,
Si recordamos en el apunte, podíamos tener algo como 100 mod y entre paréntesis poníamos el valor de m, en este caso vale 3. Entonces, para yo obtener el valor del residuo de esa operación teníamos que primero dividir 100 entre 3 y obteníamos un valor con decimales, 33.3333. Entonces yo a ese valor le tenía que restar el valor entero, el número entero, que eran los 33, y a lo que me quedaba lo multiplicaba de nuevo por el valor de m, por 3, y eso ya me da el residuo de esa división inexacta. ¿Qué pasa en Excel? En Excel nos ahorramos todo ese conjunto de operaciones utilizando una función que se llama residuo. Anoto residuo y esta función me pide dos parámetros, el número, en este caso sería el 100, y el divisor, que sería el valor de m. Entonces yo al dar enter, pues voy a obtener el residuo de esa operación. Si ustedes recuerdan, esta es la base para poder generar el algoritmo lineal, porque a partir de ahí yo puedo generar los números pseudoaleatorios. De forma muy rápida, estas funciones, como les dije al inicio, nos van a servir para generar nuestras plantillas. Es muy importante que practiquemos con ellas y podamos generar nuestras propias plantillas para generar números pseudoaleatorios. Espero que les sirvan y no quede ninguna duda. Eso es todo.